Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política. El editorial de Pavel Muñoz. Presupuesto, una herramienta política. La proforma presupuestaria no debe ser entendida como un instrumento técnico. Es sin duda una herramienta política que revela las prioridades del gobierno de turno, dónde asigna los recursos es donde está encaminado el país, y allí puede verse reflejada su política de desarrollo. La proforma presupuestaria 2020 nos muestra un ejecutivo separado de su Plan Nacional de Desarrollo y con algunas alertas que deben ser consideradas por la Asamblea Nacional antes de su aprobación. La proforma tiene una estimación de ingresos permanentes donde se han incluido 2.000 millones de dólares por lo que llaman monetización de activos, que no es más que palabras bonitas para la estrategia de privatización de empresas públicas. Sin entrar en la discusión sobre la privatización, esta misma estimación se tuvo en 2019 por un monto de 1.000 millones de dólares que no se concretó y por lo tanto ahondó el déficit fiscal. Ahora, en 2020, vuelven a incluirlos y al hacerlo bajo la categoría de ingresos corrientes, cumplen de manera artificial la regla fiscal de financiar egresos permanentes con ingresos permanentes. Aun si estos recursos se consiguieran con seguridad, estos no son ingresos corrientes y por lo tanto no se cumpliría la regla fiscal. Por un vacío normativo, desde el año anterior, el Ejecutivo viene presentando como cumplidas las asignaciones constitucionales a salud y educación, al calcular su incremental desde el presupuesto codificado a septiembre de 2019 y no desde la proforma del año anterior como debería ser. Es decir, aquí tienen ustedes un problema. Ustedes asignan a un ministerio un monto al inicio del año, después calculan lo que ese ministerio ha podido ejecutar a septiembre y lo que están haciendo es calcular el incremento sobre septiembre, donde todavía ni siquiera se cumple todo el año y por lo tanto la asignación va a ser menor que si ustedes tomaran en consideración el inicio del año y los recursos que le dieron a ese sector. El sector salud es el más afectado. Al incrementar constitucionalmente, si se incrementaría de manera constitucional, el sector aseguraría por lo menos 552 millones de dólares adicionales a la proforma de 2019. Sin embargo, dado que están haciendo lo que les ha comentado hace un momento, van a recibir 81 millones de dólares menos que en el año 2019. A propósito del Día contra la Violencia a las Mujeres, debo resaltar que la asignación a la Secretaría de Derechos Humanos para el proyecto de inversión que viabiliza la ley que busca erradicar la violencia contra las mujeres, que viabiliza la construcción de centros de acogida y la reparación de las víctimas es de apenas, escúchese bien, 876 mil dólares. A pesar de que dentro del Ejecutivo para este propósito pidieron al menos 5 millones de dólares. La proforma presupuestaria lastimosamente es un listado de buenas intenciones. El Ministerio de Educación presentó como logro el recibir una asignación de 285 millones de dólares para nueva infraestructura educativa. Sin embargo, ¿cómo va la ejecución en el 2019 de ese mismo proyecto? A pesar de haber tenido recursos asignados por 295 millones de dólares, en la ejecución, es decir, ya en lo que efectivamente los ministerios ponen en obra pública, se recortó el presupuesto de 295 millones de dólares a 135 millones de dólares, de los cuales se ha ejecutado, escúchese bien, solamente 26 millones de dólares. Entonces, ¿estamos realmente apostando por la inversión en educación? La proforma tiene varios puntos que deben ser corregidos. La Asamblea Nacional no podrá observar el monto total de la misma, pero sí podrá movilizar recursos de un sector a otro. Solo para dar unos ejemplos, de donde se pueden movilizar recursos están los 119 millones de dólares en el PAI, en el Ministerio, es decir, en el Plan Anual de Inversiones, en el Ministerio de Defensa, o los 15 millones de dólares en el Ministerio de Finanzas, en un proyecto de inversión para reformar las empresas públicas. Los asambleístas y las asambleístas tenemos la oportunidad de responder a las necesidades ciudadanas, asegurando la provisión y garantía de derechos de los ciudadanos y poniendo los recursos donde realmente el país necesita. El editorial de Frecuencia Política.